más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más a tu programa Más cerca de Dios. Hoy estaremos viendo la segunda parte de nuestro tema Vasos de Barro. Y aquí podemos ver cómo la manifestación de Dios se lleva a cabo en la vida de aquellos que son viles, menospreciados y que han sido despreciados y pisoteados por los demás. Pudimos ver en el programa anterior cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de su palabra y nos reveló el deseo del corazón de Dios de buscar personas que sean frágiles en la presencia de Dios, que puedan ser renovados, restaurados, que renazcan de nuevo, que sean reconstituidos en la presencia de Dios. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de este tema y dice la palabra en Gálatas 1, 13, 16, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia y por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia de Jesús. Ahora vemos algo muy importante en esta palabra y vemos que está hablando el apóstol Pablo y vea, Pablo es uno de esos casos excepcionales y mire, Pablo era un hombre culto, un hombre educado, un fariseo. Hacía parte de esa buena familia de nobles, era un hombre de doble nacionalidad, así que era romano y era judío. Pablo era una persona que tenía muchos estudios, muchos títulos, muchas cosas intelectuales y del mundo. Pablo, además de ser ese tipo de personas, odiaba a la iglesia. Era una persona que persiguió a la iglesia a punto, como leímos en la escritura, de querer destruirla, porque tenía un celo religioso impropio e incorrecto. Entonces vemos a un hombre que es realmente culto, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Pablo tiene un encuentro sobrenatural con Jesús. Y Jesús se le aparece y todos conocen la historia. Jesús le pregunta, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo realmente no sabía que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y creo que en el programa pasado pude haberte dicho que debemos tener cuidado a quién perseguimos, debemos tener cuidado a quién señalamos, sobre quién murmuramos, sobre quién criticamos, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús se le aparece y le dice, me estás persiguiendo a mí. Y cuando tú persigues a un hijo de Dios, persigues a Dios mismo, persigues a Jesús. Y era lo que Pablo no entendía. Pablo estaba persiguiendo a Jesús, así que Jesús se levanta a pelear a favor de la iglesia. Se levanta a pelear a favor de los que él estaba atacando, persiguiendo y tratando de destruir a como fuera lugar. Así que Pablo entonces, cuando está en ese lugar donde él llega a Damasco y Dios le habla a Ananías y le dice, ves y ora por este hombre llamado Saulo y ponle tus manos para que él pueda recobrar la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Ananías le dice, Señor, este era el hombre que persigue a la iglesia. Y Jesús le da una palabra muy importante a Ananías y le dice, Pablo es un instrumento útil en mis manos. Pero también Pablo tendrá que sufrir en gran manera por mi nombre, por causa de mi nombre.
Y vemos entonces cómo ese hombre que era religioso, duro, que realmente nunca nadie pensó que se podría convertir a Jesucristo, fue tocado en medio de su dureza. Y el Señor dijo: tendrás que pasar muchas cosas y sufrir por mi nombre para quebrantar la dureza de tu espíritu y de tu corazón. Y quiero hablarle a esas personas que están orando por sus seres queridos y le piden a Dios que los convierta, que los cambie, que los haga una nueva persona. ¿Sabes? Si tú estás orando a Dios para que Dios intervenga en la vida de esa persona, tienes que dejar a Dios que intervenga como Él sabe hacerlo. Y cuando Dios interviene sobre alguien, va a doler. Y te va a doler a ti que también oraste porque amas a esa persona. Pero aunque le duele a esa persona y te duele a ti que oraste por él, tienes que resistir. Porque muchos empiezan a orar: toca a mi marido, toca a mi hijo, toca a esa persona. Y cuando Dios lo toca, porque sabe, Dios cuando toca a una persona para cambiarla y transformarla y poderla usar, tiene que quebrantar. Y cuando Dios quebranta, Él sabe el punto débil de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice: no te vengues de ninguno, porque mía es la ira, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, porque solo yo, dice el Señor, sé cómo tratar con cada ser humano. Yo sé cuál es la debilidad de cada uno. Yo sé qué es lo que más le duele a cada uno. Así que cuando tú oras por la vida de una persona, tienes que esperar que Dios lo va a tratar para quebrantarlo. Y tal vez Dios entonces le quitó el trabajo o lo llevó un tiempo a una cama, y tú entonces te desesperas y dices: Señor, quita esa enfermedad de fulano. Señor, dale empleo a fulano. Y Dios te dice: ¿acaso no querías que lo tratara? ¿Acaso no querías que yo hiciera algo en la vida de esa persona para quebrantarlo? Déjame quebrantarlo. Y Dios te está diciendo, porque tú has orado, porque tú has pedido para que Dios toque la vida de esa persona que te importa, y ahora lo ves quebrantado, y Dios te dice: déjame hacer la obra. Déjame que en medio de ese quebrantamiento, de ese dolor que parece que no es un buen dolor, de ese dolor saldrá un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios te dice: déjame que lo trate, porque yo quiero usarlo, y la vasija que yo quiero usar tiene que ser quebrantada, tiene que ser frágil, tiene que ser sumisa, y tienes que permitir que Dios haga la obra sobre la vida de esa persona. Así como Dios hizo la obra en Saulo, ese hombre que se creía duro, que se creía fuerte, que se creía poderoso, porque tenía el respaldo de toda la religión de la época, porque tenía el respaldo de Roma, porque tenía el respaldo de los sacerdotes judíos. Creía que él tenía el poder en sus manos para destruir a la iglesia, para deshacer. Pero Dios lo toma y lo quebranta para poder hacer de él un vaso de barro, frágil. Y cuando Pablo dice: y Dios puso este tesoro en vasos de barro, significa que ya estaba quebrantado. Que aquel hombre duro, prepotente, altivo, altanero, lleno de odio, de rencores, de resentimientos por la iglesia, se convirtió en una vasija que Dios pudo usar para hacer grandes cosas en su momento, predicar la palabra sobre muchas naciones de la tierra. Eso fue el quebrantamiento de Dios en la vida de Pablo, porque Dios quería usarlo, y tal vez Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí, pero necesita quebrantarnos, necesita que seamos esas vasijas de barro, esas vasijas moldeables, esas vasijas que Él pueda usar para su gloria. Por lo tanto, debemos tener convicción de que lo que estamos atravesando hace parte del proceso de quebrantamiento para ser un vaso útil en las manos del Señor, porque Él
toma aquellas cosas que para el mundo parece que no van a servir y las hace servibles. Aquellas cosas que para el mundo parece que no resultarán, Dios hace que produzcan, porque Dios transforma la vida de los seres humanos. Ahora, en esa palabra que leímos, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice, pero antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia, y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Ahora, me impacta lo que dice la palabra. Dice, Dios me escogió antes que yo naciera. Ahora, Dios lo escogió antes que naciera y lo llamó por su gracia maravillosa, pero ¿acaso no sabía Dios el tipo de hombre que sería Pablo? Ahora, mi pregunta es, ¿acaso Dios no sabía cuando te escogió desde el vientre de su madre y me escogió a mí desde el vientre de mi madre, todo el desastre que haríamos en la vida? ¿Acaso Dios no sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, que le haríamos daño a muchas personas, que causaríamos dolor en muchos corazones y que ofenderíamos a Dios de mil maneras? ¿Acaso Dios no sabía que eso ocurriría en la vida de Pablo, en tu vida y en mi vida? Por supuesto que lo sabía, mas sin embargo nos escogió, mas sin embargo nos eligió y nos predestinó, y por su gracia nos reveló a su Hijo Jesucristo y nos lavó para que hoy podamos ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y Dios te dice, yo te he llamado y yo te he santificado y te estoy procesando porque quiero que seas esa vasija donde Dios pueda depositar mi poder, mi gracia, mi unción y pueda ser útil en mis manos, te dice el Señor. Por lo tanto, mis queridos amigos, todo lo que Dios está permitiendo a tu alrededor hace parte del propósito especial que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ahora veamos algo importante, y es que cuando Cristo se le revela, entonces es allí donde comienza un cambio en su vida. Y cuando el Espíritu Santo se revela a nuestra vida, empiezan a ocurrir cambios sobrenaturales. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos convicción de pecado. El Espíritu Santo viene y nos convence de que estamos mal, de todo el mal que hemos hecho, de todas las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, y nos convence y nos da un panorama de toda nuestra vida y nos dice, todo esto que tú hiciste está mal delante de los ojos de Dios. Debes arrepentirte, debes apartarte de tus pecados y seguirme para que pueda ser ese vaso y ese instrumento que yo necesito para servir en esta tierra. Lo mismo hizo contigo, lo mismo hace conmigo, lo mismo hace con cualquier persona que Dios llame. Un drogadicto es un vaso frágil en las manos del Señor. Una prostituta es un vaso frágil en las manos del Señor. Un hombre y una mujer que han sido avergonzados y desechados por la sociedad son un vaso frágil en las manos de Dios y son un instrumento que Dios puede usar en gran manera para su gloria. Ahora, miremos otro llamamiento especial en la Biblia y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí,
heme aquí, envíame a mí. Ahora vemos a Isaías. Isaías se describe como un hombre común, de labios inmundos, diferente a Pablo. Era un hombre opuesto a Pablo. Pablo, un hombre culto, educado, refinado, un hombre bien, con muchos títulos, con doble nacionalidad. Pero aquí vemos que Dios llama a un hombre de labios inmundos, a un hombre del común, a un hombre sin cultura, sin educación. Él mismo se describe como ese hombre que usa palabras ásperas, que se expresa truanmente, que se expresa tal vez con palabras altaneras, con palabras de doble sentido, con un vocabulario que es el vocabulario de pronto del común, del pueblo. Y vemos que Dios pone sus ojos en Isaías, aun siendo un hombre que tiene vileza, que tiene pecado en su vida. Y Dios pone los ojos sobre él y lo llama. Y cuando Dios lo llama, Isaías lo primero que hace es que reconoce su pecado y le dice: Dios, ¿cómo es posible que tú te reveles a mi vida si yo soy un hombre de labios inmundos? En otras palabras, Isaías estaba diciendo: no merezco que tú, Señor, te reveles a mi vida porque soy un hombre de labios inmundos. No me merezco esta visitación tuya. No me merezco el poder ver tu gloria. No me lo merezco. Y sabe, es allí donde esas vasijas son las que nunca le robarán la gloria a Dios. Las que trabajarán sin cansancio para el Señor, porque saben que no merecen lo que Dios les ha dado. Mas sin embargo, en su gracia Dios se los concede para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, poderosos, nobles, sabios y entendidos. Y vemos entonces que Dios toma la vileza de Isaías y dice la Escritura que él pasa un carbón encendido por su boca para quemar su inmundicia, para quemar su maldad, su pecado, su injusticia, sus fechorías. Viene Dios y pasa ese carbón encendido y le dice: Isaías, yo sé que eres un pecador, yo sé que eres vil, yo sé que has hecho muchas fechorías en la tierra, yo sé que no te has comportado bien, pero yo he tomado tu pecado, lo he expulsado, lo he perdonado y paso carbón encendido por tu boca porque tu problema es tu boca. Y si el problema de Isaías era su boca, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es esa área donde Dios tiene que pasar ese carbón encendido y cauterizar? Esa área que te hace pecar, que te hace ser vil ante los ojos de Dios, que te hace tener un vestido manchado ante los ojos de Dios. ¿Cuál es esa área donde Dios tiene que pasar ese carbón encendido para que tú puedas ser ese instrumento preparado para servirle a Dios, para ser ese instrumento y ese vaso frágil en las manos del Señor? Dios tiene preparado ese carbón encendido. Y sabe, no sé en cuántas áreas de mi vida Dios lo ha pasado, pero quema, duele cuando ese carbón encendido pasa. Pero no hay cosa más hermosa que poder tener una conciencia tranquila con Dios, que poder dormir tranquilo sabiendo de que Dios ha quitado tu vileza, ha quitado tu pecado, ha quitado tu maldad. Y hoy puedes ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Pero también dice la palabra que Isaías acepte ese llamado. Y mire, Dios dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías levanta sus manos y dice: yo iré, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Y sabe, fue maravillosa esa respuesta de Isaías, y creo con todo mi corazón que a Dios le plació esa respuesta de Isaías, porque él quería servirle a Dios, porque él anhelaba ser un instrumento en las manos de Dios. Y allí vemos entonces que Dios usará lo vil que hay en ti
para mostrar su gloria. Y vemos que lo más sucio que había en la vida de Isaías era su boca. ¿Y sabe qué fue lo que Dios más usó en Isaías? Su boca, porque lo convirtió en profeta. Y tomó lo que era vil, tomó lo que era sucio, tomó lo que era lo peor que había en él y lo convirtió en ese instrumento para Dios glorificarse por medio de él. ¿Cuánto más Dios no hará en este tiempo de gracia por ti y por mí? ¿Cuál es esa área de tu vida que es vil? ¿Cuál es esa área de tu vida que no has podido rendir? Ríndela hoy conmigo. Dile al Espíritu Santo que tome esa área de vileza que hay en ti y cauterice con el carbón encendido todo aquello que esté abierto en tu vida como una herida, para que pueda ser ese vaso, para que pueda ser ese instrumento y para que pueda ser esa vasija frágil, esa vasija de Dios que pueda a través de ti llenar la vida de muchos con el poder del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido, Señor, que así como escogiste a estos hombres viles, menospreciados, que no tenían oportunidad de nadie en esta tierra y tú los levantaste y tú los exhibiste con grandes bendiciones, así mismo, Señor, tomes la vida de cada persona que está allí y que tú, Señor, derrames tu Espíritu Santo sobre cada una de esas vasijas y los conviertas en instrumentos útiles y poderosos en tus manos. Señor, que cada uno de ellos pueda tener un encuentro especial contigo y que cada uno de ellos pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo y que puedan entender que tu presencia y que tu poder se refleja sobre ellos porque simplemente son vasijas, que ellos no son autores de nada de lo que ocurre, pero sí son los instrumentos tuyos para que ocurra. Te doy muchas gracias y bendigo a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Recuerda que allí en pantalla tienes nuestro número de WhatsApp, nuestro número de llamadas, donde puedes comunicarte con nosotros. Si anhelas que este ministerio pueda visitar tu congregación, visitar tu comunidad o tu ciudad, estamos dispuestos para responderte lo más pronto. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.